Listo. Buenas tardes, muchachos, a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Bienvenidos a esta otra ronda de eventos online de Type Thursdays Bogotá. Estuvimos ahí como en un pequeño break, un par de semanas, también coordinando lo que venía y los invitados que vienen más adelante. Tenemos también firmados muchísimos invitados de lujo como el que tenemos hoy también con nosotros, que ahorita los chicos de Bastarda se encargarán de presentarlo. Para los que nos acompañan por primera vez hoy, les cuento más o menos de qué va todo este tema de Type Thursdays Online. Ahorita normalmente es un Typecrit que se hace presencial un jueves de cada mes. Ahorita por todo este tema del virus nos movimos a la parte online y aprovechamos como romper la barrera geográfica que tenemos y poder tener varios invitados y varios amigos que normalmente no podríamos tener presencial, y pues aprovechar para que nos cuenten de en qué andan, de sus proyectos, de clases, lo que quieran compartir. Esto realmente está abierto a cualquiera. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de esto, que todos hacemos un esfuerzo bien grande para que todo esto pase. Como siempre les he dicho muchos, esto a nosotros nadie nos paga, nosotros no recibimos nada de esto, y como ustedes pueden ver, los eventos que estamos haciendo son gratuitos, es prácticamente por el amor a la tipografía y a lo que hacemos y a crear comunidad y compartir y seguir aprendiendo. Entonces, primero que nada, quiero dar las gracias a Malu, que es la que nos ayuda con contenido y que está manejando todo el tema de Twitter, por si quieren seguirnos también ahí. Oscar, que normalmente es el que está enfrente de la dirección de arte de las piezas que sacamos y hace que todo se vea lindo, como lo que tenemos, las piezas que sacamos para, para este evento. También nada, un agradecimiento especial a Sergio, que nos prestó su tipografía Brutman, con la que hicimos todas las piezas. Ahí pueden encontrar más información en nuestro Instagram sobre él, sobre su trabajo, y va a estar vendiéndola en el sitio web de Bastarda Type, también para los interesados en comprarla. Me presento yo soy Alex, por ahí en algunos lados me conocen como Héctor Bajo, estoy como un poco a la cabeza de esto, pero pues realmente esto es una vaina muy horizontal, estamos todos al mismo nivel aquí trabajando en esto. Y los chicos de Bastarda, Jay y Sebas, que siempre están ayudándonos con buenas ideas, contenidos, gráfica, tipografías, y hoy van a estar moderando esta charla con nuestro invitado. Entonces, ya no siendo más, le doy la palabra a ellos, muchachos, con toda, y disfrútense esto. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, Alex, por la intro. Bueno, nada, no. Primero también agradecerle a Fermín por aceptar la invitación. No sé si todos alcanzaron a escuchar ahorita, pero como está al otro lado del mundo, es medianoche en este momento. Entonces, también gracias por eso. Esperemos que disfruten la cerveza. No problema. ¿Cómo no? Noche. Y bueno, nada, entonces para presentar a nuestro invitado, Fermín, bueno, nos conocimos en la maestría. Fermín tiene un, un bachelor en diseño gráfico en Uruguay, y después se fue a Suiza a estudiar en Genève. Si lo digo mal, me corrige, por favor. Genève. Y lo dice en español. En español, Ginebra, decirlo nomás, Seba. Y bueno, de ahí se mudó a Reading, donde hizo la maestría en tipografía en el MIT, en el máster de tipografía de la Universidad de Reading. Ahorita vive en Dubái, esa es la razón de que está al otro lado del mundo, y trabaja, ya les contaremos más adelante, en un estudio de arquitectura, según entendemos, una institución de arquitectura. Sí, es una institución de arquitectura, pero después les cuento más, supongo. Y nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Entonces, sí, gracias por aceptar ahí. como nos gusta a nosotros tener una parte de formalidad y pues, como de flexibilidad también, entonces vamos a mostrar una serie de palabras que se van a ver aquí por el teléfono para no tener que hacer un cambio de pantalla.
Y la idea es que nos cuente, pues, de esa palabra como brevemente. No es que sea una de respuesta sí o no respuesta, sino que nos cuente algo de las palabras que va viendo. Entonces está dividido en tres partes, o tres tandas, tres partes, y al final de cada parte, para que De cada todos tanda. para que todos estén pendientes por el chat, pues la más votada, el tema más votado, pues usted nos habla un poquito más sobre ese tema. Entonces, con eso también la idea es que todos estén muy pendientes y hacia el final de cada tanda, pues van a escribir en el chat y la que veamos que es la más votada, pues avanzamos un poquito más en esa. Y también vamos a estar Genial. mandando links por el chat pendientes de los temas que vamos hablando, de las fundidoras y de etcétera, etcétera. Entonces, pues esa es la idea como para ir. Y lo mismo usted, si tiene algún link, pues lo puede mandar por el chat o cosas así para que todos se vayan alimentando de más información de lo que estamos hablando mientras seguimos con la charla. ¿Cómo no? Entonces, bueno, nada. Entonces, Jay. Bueno, nada, Fermín, como dijo Sebas ahorita, la idea es esto, pues sí que tenga un poco de formalidad a la hora de los temas que hablemos, pero pues también es como que la gente sepa y conozca un poco a fondo como personas a la gente que pues estamos invitando. Entonces, nada, la primera palabra, un segundo que se me pasó esto acá. Y la primera, perdón, la primera palabra. No sé si se... Creo que le va a tocar a... DJ. Bueno, es una actividad que hago un poco en paralelo a mi actividad como diseñador, es un hobby, pero bueno, empecé a hacerlo cuando estaba en Suiza, porque me empecé a juntar, siempre me gustó la música, me empecé a juntar con amigos que hacían un poco de música electrónica principalmente, y me empecé a meter y a mis amigos les gustó el tipo de música que mezclaba, y después tuve la oportunidad de tocar en un par de lugares en Ginebra, y luego cuando fui a Reading me llevé mis bandejas y estuve pasando un poco de música ahí en alguna reunión que hicimos con los amigos de ahí, y para la fiesta final que hubo un congreso de tipografía muy grande en la Universidad de Reading, organizamos una fiesta con Cevita y yo pasé un poco de música y estuvo muy buena, todo el mundo se divirtió. Así que es algo que sigo haciendo. En este lugar me acabo de mudar ahora, pero en el lugar donde estaba anteriormente, en una casa, también tenía mis bandejas ahí y es algo que me ayuda a distraerme, supongo, y también como independientemente de donde esté, siempre es una actividad que me vincula con gente y también que es como una constante a pesar de todo el entorno que puede llegar a cambiar. Vale, vale. La otra es... Ok, Tipotech es una fundidora que admiro muchísimo, siempre admiré el trabajo de Peter Villac. Cuando también estaba estudiando en Ginebra como estudiante, uno de los proyectos que tuvimos que hacer fue en diseño editorial, trabajar con Greta, una tipografía de Peter Villac, que es para los que no saben, es el director de ese estudio y de esa Type Foundry, y un diseñador de tipografías muy reconocido. Y ahí fue un poco más que me internalicé con el trabajo de él y lo admiro muchísimo y tuve la suerte de poder publicar una tipografía con ellos y de poder trabajar un poco con Peter gracias a esa tipografía. ¿Dónde se conocieron por primera vez? Con Peter Muy digital. nos conocimos en Suiza, en un congreso de diseño de la Alianza Gráfica Internacional, AGI. Hubo ahí en Bâle, una ciudad de Suiza, fue el host del evento de ese año y yo participé y lo conocí ahí, en realidad.
Y ahí fue un poco el primer intercambio que tuve con él con respecto a Thesaurus, que fue finalmente el nombre de la tipografía que publiqué con él. Que en ese momento era realmente un principio, fue un proyecto, bueno, después les contaré más, pero ahí fue donde conocí a Peter. Okay. Y después todo más que nada fue digital, porque yo he estado viajando a Holanda cuando visitamos La Haya con vos, Eva, no pudimos ir al final, que era el plan cuando estuvimos en Holanda. Sí, sí, cierto, cierto. Así que bueno. Esa historia es chévere. Por ahí algo me han contado. Bueno, Emiratos Árabes Unidos. Bueno, es el lugar donde vivo actualmente y una experiencia muy, muy, muy loca. Todo ha sido muy loco lo que me ha pasado acá desde que llegué laboralmente y en lo personal también. Este es un lugar que nunca en mi vida pensé que iba a estar y bueno, pero finalmente está saliendo todo mucho mejor de lo que pensé. Tenía muchos prejuicios con respecto a venir acá y con respecto al lugar y la gente, y me ha servido para aprender muchas cosas, honestamente. Okay. ¿Y el idioma, cómo te ha ido con eso? Bien, porque hablo en inglés o en francés. Casi todas las personas con las que trabajo en la oficina, por ejemplo, inclusive estuve viviendo ahora me mudé para un apartamento, como les dije, pero anteriormente vivía en una casa compartida con 3 chicos que eran de Tunisia y hablaban francés, y en el trabajo la mayoría de mis colegas son de Beirut y también hablan francés. Así que principalmente, increíblemente, me he pasado hablando francés y un poco de inglés también. O sea, fuera del trabajo y eso, el idioma de comunicación principal es el inglés. Así que bien. Árabe no, en muy pocas ocasiones como he tenido que enfrentar realmente a responder en árabe, y obviamente que no puedo porque no he aprendido nada, lamentablemente. Okay. Bueno, un personaje que no sé cómo pronunciarlo. Robert, no sé cómo se pronuncia. Robert Estienne. Bueno, eso. Bueno, alguien que ignoraba completamente, y gracias a un proyecto que pude hacer en la Universidad de Ginebra, que bueno, terminó siendo Thesaurus, pero en ese momento se llamaba Genève. El nombre inicial de Thesaurus fue Genève y fue un proyecto justamente de proyecto final de bachelor. Bueno, gracias a ese proyecto descubrí su trabajo y es alguien que admiro mucho, tanto Robert como su hijo Henry, que fueron los responsables en gran parte de esta tipografía que me inspiró a mí. Así que, bueno, una gran fuente de inspiración y admiración también. Ok. ¿Cuál sigue por ahí? ¿Cuál sigue? Un segundo que se me cerró esta vaina. Les vamos a Qué pena. mandar otro linkcito para que los vayan teniendo a la mano. ¿Listo? Sí. Thesaurus. Bueno, hablando de Robert Estienne, bueno, Thesaurus justamente está vinculado con varias de las palabras que hemos hablado, que me mostraron anteriormente, ya que está vinculado a Typotec y al trabajo de Robert Estienne. Fue mi bueno, he publicado 2 tipografías únicamente, pero fue la primera que publiqué, y también una gran experiencia, un proyecto muy, muy grande desde todo punto de vista, porque pasó por una serie de etapas muy, muy diversas. Empezó siendo un proyecto de bachelor, un proyecto de estudiante. Gracias a ese proyecto yo pude obtener una beca de Rolex para ir a estudiar a Inglaterra, o sea que me abrió las puertas para eso, y a otros reconocimientos que tuve ahí en Ginebra antes de irme. También me ayudó de alguna manera a tener la oportunidad de ser profesor en Ginebra.
por la visibilidad que tuvo ese proyecto. Luego se convirtió en un proyecto profesional, fue parte de mi trabajo por un gran periodo, porque fue un proyecto de tipografía bastante extenso, 16 estilos, con el cual aprendí mucho, mucho, mucho. Y bueno, después me llevó a lugares como a Oslo, a buscar un premio de los European Design Awards. Y una locura, la verdad. También un viaje muy, muy largo y muy interesante con esa tipografía. Creo que en Behance Ok. están los premios que ha ganado su fuente. Vamos a mandarles el link también para que lo vayan viendo. Pues la página de Fermín también está en como... Bueno, esta es más personal. ¿Qué prefieres? No sé si conoces el término trasnochar, ¿sí? Lo Lo conozco tienes. efectivamente y sí, sin duda trasnochar, sí. Ok. Sin duda. Bueno, ¿qué piensas de la tipo en Latinoamérica? ¿Qué pienso? Conozco honestamente, y me da vergüenza decirlo, conozco poco. En general, no creo que conozca demasiado de tipografía en general. No soy súper nerd. Trato de abarcar más a veces, como que me interesan muchísimas cosas dentro del diseño. Me interesa mucho el diseño gráfico. Eso me consume muchísimo tiempo de conocer gente, es lo que trabajo principalmente como diseño gráfico en este momento. Y a veces encuentro que no voy demasiado a fondo, que es algo de lo cual beneficio también, pero de no concentrarme demasiado en una sola cosa. Y la tipografía sudamericana, honestamente, o latinoamericana, conozco poco de la escena latinoamericana. Okay. Eso principalmente porque he estado viviendo en los últimos 10 años, solamente 3 años en Uruguay. O sea, toda mi carrera casi como diseñador se pasó afuera de Uruguay, lamentablemente. Y volví 3 años a Uruguay, pero no estuve trabajando para afuera y volviendo a Suiza a dar clases y eso. Como que mi vida laboral y mi círculo de amigos y de contactos siguió estando fuera de Uruguay. Así que en general en Latinoamérica, si no es gracias a... Tenemos un grupo de WhatsApp que siempre estamos en contacto con Seba y con otros amigos de Reading, y gracias a ellos es Sí. más que nada que estoy al tanto de lo que está pasando en Latinoamérica. Sergio Trujillo, Juan Bruce y Ule Kaufman. Pero él está en Suiza, así que no tengo una opinión muy formada, honestamente, Jason, lamentablemente. Ok. Bueno, como vemos, has estudiado en varios sitios muy chéveres. ¿Cuál ha sido tu... Mi profesor favorito, sin duda, Annette Lenz. No sé si conocen el trabajo de ella, espero que sí. Es una diseñadora alemana que estuvo trabajando en New York cuando todo el mundo iba a New York, en los 80. Después volvió para París y ha hecho un trabajo más que nada en el rubro del afiche y diseño de identidad últimamente, pero principalmente en el afiche, principalmente político, y luego cultural. Ha hecho un trabajo increíble. El MoMA de New York tiene en su colección personal, tiene afiches de ella, y fue una persona que tuve la suerte de volverme de alguna manera amigo, y estoy en contacto hasta el día de hoy. Fue una persona que desde lo personal, del tema de la humildad que tiene y las ganas de ayudar a la gente y dar sin preocuparse de lo que va a obtener a cambio, hasta la motivación increíble de una profesora que ha ganado todo, tiene todo el reconocimiento y jamás perdió motivación para venirse de París en tren con una bolsa gigante de afiches F4 que son enormes, impresos con serigrafía, para mostrarnos a nosotros. Sin duda, cambió mi vida esa persona, y mi carrera definitivamente. Súper,
Súper, yo personalmente no la conocía. Voy a mirar su trabajo. Sí, Chévere. se llama Annette con doble T Lens, Ya, ya L-E-N-Z. por el chat creo que ya compartieron el Instagram, ya voy Ujú. a revisar. Bueno, No tiene un sitio web, pero pueden encontrar, si googlean imágenes de ella. ya Es con... old school. Ok, Sí. listo. La siguiente es... Vino, seguro que vino, sí. Me gusta el whisky, pero no, el vino creo que una picada de quesos con vino tinto no se lo cambio. Creo que acaba de ganar el corazón de Fer Cosme. Sí, ahí escribí. ya, llamando corazones. Sí, y se me acabó el vino tinto acá y está muy difícil para conseguir. No surpresente en esa línea de... Ok, bueno, ya que hablabas ahorita de la profe referente, entiendo un poco y estas palabras, pues como que las seleccionamos no por algún proyecto en específico, sino como porque vimos como varias repeticiones de este tipo de diseño. Entonces queríamos como preguntarte un poco sobre esto. Sobre el diseño de pósters, Ujú. sí, Sí, no sé por qué me encontramos. parece como yo estudié inicialmente diseño industrial en Uruguay y Ujú. yo encontré que en diseño industrial hacer una silla era como el objeto icónico del diseñador industrial, que era como el objeto más challenging. Y creo que en parte porque es un objeto muy banal y que cualquiera tiene acceso a ese producto y por otro lado hay una cantidad enorme de sillas, entonces por eso que hacer una silla original y que sea bien recibida es tan difícil. Y fue lo que más me atrajo a mí en diseño industrial, hacer muebles y hacer sillas en particular. Eh, y en diseño gráfico me parece que el afiche es como la forma más pura del diseño. También es un afiche, el concepto del afiche es que viva en la calle, que sea público, que cualquiera tenga acceso a esa pieza de diseño, y Claro. al mismo tiempo tiene que tener tiene que cumplir una cantidad de requisitos que me parecen súper interesantes, como la fuerza, como poder atrapar al lector, como poder proponer diferentes niveles de lectura. Quizás en un pasar rápido tiene que también resultar una experiencia memorable, y me parece que también lo más challenging del diseño y algo que me cautivó desde el principio, especialmente cuando me mudé a Suiza, porque en Uruguay lamentablemente no tenemos ningún tipo de cultura de afiche, y tuve la suerte y la mala suerte de alguna manera también del primer lugar de Europa que fui a París primero, y Bélgica, pero el primer lugar donde viví realmente fue Ginebra, y, y creo que después de ahí la barra es muy alta porque simplemente yendo a la calle, la cantidad de Claro. afiches increíble que se ven todos los días fue una fuente de inspiración gigante. Y luego cuando me mudé a Inglaterra fue triste en ese sentido porque no se puede comparar, y sí que estaba buscando los Y, afiches, pero no los encontré. y que fuiste de un extremo al otro porque pues dices en Uruguay no es algo que pase tanto Exactamente, sí, y en Suiza pues creo que es todo lo contrario, es como algo que se le da muchísimo exactamente. valor. Sí, sí, cualquier institución cultural principalmente busca su diseñador gráfico para que haga los afiches que den que hablar y que promuevan sus eventos, etc. Claro. Creo que tu perrito está haciendo algo en el fondo, Jason. Buenísimo. Y quedó grabado, quedó grabado, sí. Este, sí, creo que... Eh, buenísimo. Listo, ¿no? Creo que cerramos entonces con esta primera tanda. Entonces ya en el chat están pues estas primeras palabras para que pues la gente empiece a votar a ver cuál sería el tema que quieren profundizar un poco. Bueno, ya están escribiendo. Era cualquiera.
Bueno, yo ya fui por... Uy, estamos en competencia, Cevita. Ah, perfecto. ¿Italianísimo también? Sí, Peroni y Moretti, las dos cervezas más populares de Italia. Bien. Bueno, parece que va Thesaurus, Y Póster, pósters. poema Entre Thesaurus y póster. de Hipoteca. Una al señor italiano. A ver, ¿quién nos... Oski está por ahí. ¿Cuál es el ganador? No sé. Póster, Thesaurus, hijo de pucha. Está entre Posters y Thesaurus. Thesaurus, sí. Jue ¿Qué madre, pre- pero Bueno, Fermín, ¿qué prefieres hablar ahí entre esos dos? Pósters o O Thesaurus. Thesaurus. Sí, como profundizar un poco entre esos dos. Elijan ustedes, yo me da lo mismo, parece, honestamente. parece que ganó Thesaurus con estos últimos, ¿ok? Listo, hagámosle. Voy a poner periódico mientras tú explicas un poco. Fresco, no hay lío, no hay lío. Entonces, sí, listo, Thesaurus. ¿Qué tanto tiempo llevó la fuente? Pues es una fuente súper premiada, pero más allá de eso, no sé qué anécdotas o qué hay detrás como para rescatar en esta conversación sobre Thesaurus. ¿Qué hay para rescatar? Buena pregunta, Seba. A nivel, no sé, de repente para alguien que se enfrenta a la fuente sin tener ningún tipo de acceso a lo que hay detrás, a cómo se hizo, de dónde vino, etcétera, cuál es la experiencia o qué es lo que le interesaría saber a una persona en ese caso. Desde mi lugar, como dije anteriormente, fue un proyecto, en definitiva, que me dio muchísimo, que se extendió durante un muy largo periodo de mi vida y del cual aprendí mucho. Creo que yo principalmente lo que pienso de Thesaurus es eso, fue me permitió como superar una cantidad de barreras y mejorar de alguna manera, o al menos crecer como diseñador una cantidad. Inicialmente, por ejemplo, una de las primeras dificultades que tuve con el proyecto ese es que el contexto inicial fue un contexto académico, un proyecto de final de bachillerato, y es un proyecto para el cual tenemos teóricamente un año en la universidad que está dedicado a eso, el último año. En cuanto a tiempo, extensión en el tiempo, pero en realidad la carga horaria que podemos dedicar a ese proyecto, que la universidad provee para ese proyecto, es mucho menor, ya que tenemos el primer semestre una cantidad de cursos que van en paralelo al proyecto de bachelor, y después del segundo semestre hay también que escribir una tesis que es bastante extensa, que tiene que estar vinculada. Entonces es un proyecto que la universidad me quiso convencer de cambiar un poco de rubro, porque era bastante ambicioso hacer una tipografía. Esa universidad en particular no tenía profesores que estén actualmente en la creación de tipografía, sí desde la parte conceptual, pero no desde la práctica. Entonces tampoco consideraba la universidad que yo tenía suficientes herramientas como para terminar ese proyecto, o hacerlo de una manera Terquedad, seguir con el proyecto. 100%, 100%, sí. Y es algo que me caracteriza un poco y que escucho bastante, que me digan que soy bastante terco. Sí. Supongo que a veces en algunos casos me ha beneficiado, seguramente este es un buen ejemplo. Y en otros casos quizás he cometido errores por eso también, por esa convicción que capaz que a veces no esté justificada. Pero sí que creo cuando tengo ganas de hacer algo y cuando siento que es lo correcto para hacer, creo que lo puedo llegar a hacer. Me gusta insistirse. Así que, no sé, después desde lo más técnico,
me implicó terminar este proyecto de vuelta a la parte académica, implicó hacer un gran esfuerzo de ir a buscar cosas fuera de la universidad, porque la universidad dejó bien claro que no tenía las herramientas como para soportar, como para apoyarme en ese proyecto. Así que una gran parte que vino de afuera, de búsqueda, de hablar con gente, y de aprender programas que la universidad ni siquiera tenía, por ejemplo, de creación de tipografía. Yo había hecho un par de tipografías, obviamente experimentales y display, que era y modulares, que era como en ese momento cuando decidí hacer proyectos de tipografía por mi cuenta, que fue en el segundo año de universidad. Obviamente que la herramienta más fácil para jugar es un módulo y obviamente tipografía display. Y hice un par y una que se llamó... no, la otra, ¿cómo se llama? Manifesta. Eso, No, Manifesta. Esa, increíblemente, yo lo hice por mi cuenta y lo publiqué en mi sitio, no sé si en Twitter capaz. Y un par de días después lo levantó un Benoît Boudin, que es un diseñador gráfico francés que tenía un blog en ese momento, no sé si existe aún, no debe existir. Y de ese blog lo levantó Etaps Magazine, que es una revista francesa, pero que en ese momento publicaba por todos lados en el mundo. Y lo vio pila de gente, y fueron como los primeros, y tuvo una cantidad. Después fue publicado en Etaps, la revista, y después en otra revista que se llama Novum, que es una Están en revista MyPhones. Están sí, en MyPhones. exactamente. Ajá. Y fue como uno de los primeros experimentos que hice y una de las primeras incursiones en tipografía. Así que conocí un poco de FontLab y después aprendí RoboFont para hacer Thesaurus, que en ese momento se llamaba de vuelta a Ginebra. Así que nada, lo que desde mi lado ese proyecto fue realmente la puerta a una cantidad de cosas y un desafío muy grande. Okay. Bueno, vamos con la segunda tanda. Aquí este primer tema ya has hablado un poco, pero bueno, ¿qué Suiza. es para ti? Me parece que también fue como el contexto de alguna manera que me permitió ser el diseñador que soy hoy, porque cuando salí de Uruguay, yo creo que mis referencias, gran parte de las personas a las que les hablo con respecto a diseño, el lugar que si puedo voy a volver, las fuentes de inspiraciones más grandes están en Suiza para mí en cuanto a diseño tipográfico o gráfico o editorial o en diseño gráfico en general. Así que es como el centro donde gravita todo mi universo gráfico, de alguna manera. Ok. A ver, un poco sobre Colophon Foundry. Colophon, ok. Colophon es la fundidora que publicó mi última tipografía, Brick se llama, que en este momento tiene 6 estilos y 3 pesos, y ahora hay 6 más que estoy a punto de terminar, que son pesos más livianos. Bueno, terminé trabajando con ellos. Yo empecé este proyecto, capaz que voy a terminar hablando de Brick y no es realmente la pregunta, pero Brick, esta tipografía que acabo de mencionar, ¿perdón? Brick viene ahora. Ok, o sea que nada, hay gente que admiro mucho también, de otra manera, gente con respecto a Typoteca o a Typotech, es gente mucho más joven, que tiene una carrera más corta, pero me gusta mucho las tipografías que hacen y siempre estuvo en mi cabeza quizás publicar algo con ellos. Ok. Sí, igual tienes 2 fuentes, pero con las 2 fundidoras como más grandes, que es muy bueno. Sí, supongo que sí, no sé si son las más grandes. Viga. Pues son muy grandes, sí.
Sí, son grandes. Viga creo que es la segunda tipografía que hice, que no. Sí, bueno, mi segundo experimento a nivel tipografía que hice. Y también una tipografía display, que fue más que nada para aprender, un experimento que hice para aprender y para intentar entender más que nada de una manera empírica cómo era el diseño de tipografías y hasta dónde yo podía hacer también, por curiosidad obviamente. Y, y nada más que eso, en realidad. Ok. No, hace mucho tiempo. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco sobre tipografía vernacular? ¿O Em, qué hay detrás de eso? Tipografía vernacular. No estoy del todo seguro, Seba, de a qué se refiere el término. Pues las vernacular typefaces, que también tiene que ver pues con ese proyecto de Brick y las letras. Ok, sí, ok, ahí veo. Bueno, tiene que ver con bastante lo que me interesa a mí, una tipografía que se puede capaz contextualizar, que tiene raíces de alguna manera en la cultura de un lugar en específico. Y no sé por qué, honestamente no es algo que haga conscientemente, pero he terminado trabajando con tanto Brick como Thesaurus, son las inspiraciones. Obviamente tiene roots, raíces re fuertes en Londres, en el este de Londres, en el caso de Brick, la cultura de la cerveza, que también está súper vinculada con la cultura inglesa, y especialmente la ale. Y en el caso de Ginebra, el tema de los libros y la tipografía con serifas, contrariamente a la concepción que se tiene de Suiza en general, que obviamente pensamos en Helvética o Universe o Ginebra. Mi punto también fue parte de mi statement con Ginebra, y por eso el nombre que decidí ponerle a mi proyecto de diseño de bachelor era que no todo Suiza estaba envuelto bajo esa etiqueta de sans serif, y que Ginebra en particular tenía su propia tipografía vernacular, que era mucho más vinculada con Francia y con la tipografía francesa. Ok. Bueno, para meterle un poquito de picante, una opinión, pero lo más honesta y transparente, ¿KVK o MITV? Yo supongo que depende ninguno es mejor que el otro, honestamente. Considero yo que son dos formaciones, al menos en el momento que nosotros fuimos a estudiar. Supongo que una tiene un contenido académico de escritura y teórico, me parece más grande, que es la de Reading, en donde la tesis ocupa una parte muy grande. En ese momento que nosotros estudiamos, también el acento en los non-latin era muy fuerte en Reading en comparación con lo que estaba pasando en La Haya, y creo que las diferencias más grandes estaban por ese lado. Mi motivación principal para ir a Reading fue Gerhard Unger, que Claro. fue, en ese momento era una de mis referencias en diseño tipográfico. Y nada, fue eso principalmente lo que a mí me hizo pensar que esa formación me correspondía un poco más. Pero obviamente de vuelta Peter estaba, o no sé si sigue estando hoy en día, pero estaba a cargo de los cursos de la formación de La Haya, y me parece obviamente una persona súper interesante y que sabe lo que está haciendo, así que... Las dos. Las dos, sí, no sé. Supongo que depende de qué te atraiga más en tipografía. Sí, Yo claro. no podría decir que una es mejor que la otra. Uruguay. ¿Qué es Uruguay? ¿O para ti qué es? ¿O qué pasa en Uruguay? ¿Qué hay en Uruguay? En Uruguay Uruguay en mi vida tiene un lugar bastante extraño, porque nunca
no encuentro me encantaría vivir en Uruguay, honestamente, tener trabajo ahí. Nunca pude conectarme con ese lugar a nivel Profesional. profesional, sí. Y sí tengo parte de mis mejores amigos están en Uruguay, obviamente mi familia, mi hija está en Uruguay. O sea, yo cuando pienso en Uruguay siento frustración de alguna manera porque nunca pude, siento que lo que yo hago como que no tiene lugar en Uruguay, no sé por qué, nunca hice un proyecto, bueno, sí, antes de venirme para acá, pero un proyecto serio, muy grande, nunca pude hacer, nunca tuve la oportunidad, no sé. Y me dio bastante rabia por muchos años, la verdad, no poder como poder trabajar afuera, que se me den oportunidades afuera que no se me dan en Uruguay, me molestaba bastante. Ahora ya lo superé, supongo, pero sí que hay un sentimiento medio extraño con respecto a Uruguay. Me encantaría volver y trabajar ahí, pero lo he intentado en 2 oportunidades, no ha pasado y no he encontrado la manera, al menos yo, de hacerlo. Ok. Okay. Tiene una palabra, un tema, no sé, algo, no creo que sea tan banal, pero interesante en la parte de tipografía, y son los emojis. Emoji. Mirá, me acuerdo que yo era algo que no asociaba a la tipografía, hasta que fui a estudiar a Reading y Sherry nos dijo, sí, como que nos llamó la atención del lugar que estaban teniendo los emojis en la comunicación y que estaba un poco trascendiendo la informalidad con la cual los conocemos nosotros y que empezaban a ocupar otros lugares. Soy consciente de eso, pero no es algo que yo que me atraiga hoy en día, o que yo esté, cuando diseño una tipografía, si la pregunta era un poco esa, que esté pensando en cómo voy a incluir un emoji o lo que sea, no es parte de lo que me atrae a mí o que me interese, y no he tenido ningún proyecto que me haga como vincularme un poco más con los emojis. ¿Y en el día a día los usas o no? Sí, bastante, sí, bastante, por supuesto, pero no lo tengo de vuelta, no lo he incorporado en un proyecto de diseño, no me ha tocado diseñar, no los he incluido, así que no los tengo muy vinculados con el diseño, y sé la importancia que tienen, entiendo que pueden llegar a ocupar, que pueden ir mutando y llegar a un lugar de uso mucho más amplio del que tienen hoy, pero por ahora están bastante por fuera de lo que hago yo. Ok. Bueno, viendo que pues ahora vives en un país con otro sistema de escritura, ¿qué opinas sobre el non-latin o pues todo el universo de lenguas que hay fuera del latín? Y sí, me sirvió también venirme para acá para darme cuenta justamente de eso, que no pude entender del todo cuando estuve en Reading. Me arrepiento un poquito de quizás no haber preguntado un poco más, no haber dedicado un poco más de tiempo a non-latin. Creo que el Greek me consumió tanto tiempo, me costó tanto que, que no me dejó como respirar. Pero bueno, en este caso yo en mi trabajo diario tengo que lidiar obviamente con el árabe y con el inglés, con el latín. Y me ha servido para darme cuenta de la distancia que hay entre ellos. Y a veces también, bueno, para entender cómo trabajar con los dos. Y al principio, obviamente, cuando intentaba diseñar, lo que hacía era primero diseñar con algo en latín y después intentar traducir eso al non-latin, al árabe, y obviamente que no se podía, porque parte de las intervenciones que yo hacía con tipografía consistían en espaciado o jugar con las letras en cierto orden,
o ligaturas y cosas que después cuando intentabas pasarlas al Arabic no funcionaban de ninguna manera. Así que ha sido bastante extraño trabajar con los dos al mismo tiempo, porque nuestra institución, la institución para la cual trabajo, tiene como statement poner siempre en cualquier soporte de diseño los dos. Entonces se hace bastante complicado. Son muy pocos los lugares que yo veo que trabajan de esa manera por estos mismos problemas de lo diferente a veces que lucen el Latin al costado del non-Latin, especialmente el árabe. Sí, 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 total. Bueno, aquí necesitamos otra ayuda para poder pronunciar bien. Grec du Roi. Bueno, es una tipografía griega, obviamente, que diseñó Garamond a pedido de Robert Estienne para François Ier, que era el rey de Francia, y para poner las cosas en orden, y que se pueda entender un poco por qué me están preguntando esto, es porque Robert Estienne, que tiene muchísimo que ver, Robert Estienne y su hijo tienen muchísimo que ver con el lugar que ocupó Ginebra en el siglo XVI, que era una de las ciudades más importantes para lo que es la tipografía y la imprenta, que en ese momento se materializaban en la forma de un libro, la mayoría de las veces religioso. Él era un diseñador francés de una familia francesa que tenía una trayectoria muy grande en la tipografía, vinculada a los reyes de Francia, y esta persona trabajaba de vuelta para François Ier, haciendo principalmente ediciones de la Biblia. Él se encargaba de editar la Biblia. Y Garamond, como saben, también trabajaba para François Ier, y para una edición en particular que estaba haciendo Robert, le pidió a Garamond que diseñara una tipografía griega, y diseñó esta tipografía, cortó esta tipografía que se llama Grec du Roi, que es una tipografía icónica por la calidad que tiene, como todo lo que hacía Garamond, y particularmente porque hubo un tema con los caracteres, los caracteres en plomo, que estuvieron disputados, se fueron. Robert, cuando se fue, bueno, Robert hizo una edición de la Biblia que a la Sorbona no le gustó y lo empezaron a perseguir. Y se tuvo que escapar a Ginebra, Robert con su hijo. En Ginebra estaba creciendo la Reforma protestante, y que obviamente que estaban en guerra con la Iglesia Católica, y lo que hizo la figura principal de la Iglesia protestante en Ginebra era Calvin, que es la figura hoy en día con la que más se asocia a la Reforma protestante, y él estaba produciendo muchísimos libros. Era desde Ginebra que se expandía todo el conocimiento y toda la palabra de la Reforma. Entonces le vino súper bien que viniera Robert Estienne, una persona con un talento tan grande y con una experiencia tan grande. Entonces le dieron la burguesía, que era un título que lo protegía muchísimo a Robert y a su hijo. Se abrió un taller de imprenta, y obviamente que trabajaba con tipografía, y se trajo estos caracteres en plomo, que se volvieron famosos por este tema, porque hubo una disputa muy grande. Francia intentó años después, una vez que Garamond se consolidó como ícono de la tipografía francesa, recuperar estas tipografías en plomo, y la había comprado el rey, alguien en Holanda, y tuvo que hacer un juicio muy grande para recuperarlas. Hoy en día están en el Musée... ¿Francia? Sí. Okay. Entonces, por todo esto se volvieron muy famosas, especialmente por la calidad que tienen, obviamente, pero hay como una cantidad de cosas que entran en juego con esta tipografía. En mi trabajo en particular, para el research que hice yo, fue el vínculo de Ginebra básicamente con Francia, el vínculo de la familia Estienne con Ginebra, y el rol que jugaron para que Ginebra brillara en esa época. Y se volviera todo el mundo quería tener los libros impresos ahí en Ginebra. Tipográfica. ¿Perdón? Toda una novela tipográfica. Sí, sí. Bueno, en la última de esta tanda, no podríamos pasar sin preguntar un plugin favorito en
en el software A de... ver, sí, supongo Glyphs. Sí, sí. Letter Spacer, creo, de huerta tipográfica. Sí, 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 perfecto. Qué bien. Supongo que es el que uso más. Ah, ok. Listo, ahí ya Sumo nos ayudó con toda la lista. Entonces está Suiza, Colophon, Foundry, Giga, una de las primeras tipografías de FER, tipografía vernacular, KBMIT, que es la escuela de Holanda o de Inglaterra, Uruguay, emojis, non-latin, no puedo leerlo, y plugin favorito. ¿Cuál quieren Fermín nos dé un poquito más de información? Mientras votamos podemos ir contestando ese par de preguntas que estaban ahí. De si actualmente Fermín está trabajando en algún proyecto que tenga que ver con tipo o está 100% dedicado a proyectos de diseño gráfico. Buena pregunta. Estoy trabajando en este momento en la extensión de Brick. Brick empezó, por mi contrato yo no tengo derecho a trabajar en ningún proyecto en paralelo a lo que hago, pero puedo, sin autorización escrita de mi empleador, de mi jefe, en este caso yo llegué a un arreglo porque Brick había empezado antes de que yo viniera para acá, o sea que estoy autorizado a hacer ese proyecto sin mucho problema. O sea que sí trabajo en paralelo en los fines de semana y algunos días cuando llego y no estoy muy cansado, trabajo en eso, dependiendo de cuánto tiempo libre tenga, es la velocidad con la que avanzo. Pero la respuesta es sí, y dentro de poquito se va a publicar esos 6 nuevos estilos, son 3 en texto y 3 en display. Y va a salir un artículo también que escribí hace un tiempo sobre Brick, la inspiración y una cantidad de cosas sobre el desarrollo que está siendo editado por Colophon en este momento. Listo, bueno, vamos con el ganador. Aquí sí hubo, no hay... Pierde. Non-Latin. Un poco más sobre el non-Latin. O, pues, hay gente que se queja de hablar de non-Latin, sino de otras lenguas. Sí, entiendo la molestia. A ver, no sé cómo decir esto, no considero, es muy irónico lo que voy a decir, pero no considero que sea una persona muy idónea a pesar de estar trabajando con árabe y estar viviendo en Dubái, honestamente, considero que soy súper flojo en lo que es non-latin. Tuve la oportunidad de diseñar un gurumukhi cuando estaba en Reading, porque Fiona Ross me obligó casi a hacerlo, y porque estaba contenta porque hice un par de letras y le gustó. ¿Un qué? ¿Un qué? Perdón. Gurumukhi Panjabi es un lenguaje, un script de India, que fue uno de los que tuve que hacer, y con el Greek, como dije, sufrí muchísimo. No sé hasta dónde Jerry estaba tipo haciéndomelo a propósito, pero me sentí muy inútil, la verdad, con el Greek. Y después de vuelta, Arabic no tenía ningún tipo de experiencia y he aprendido desde lo tipográfico, no desde el diseño de tipografía, como tipógrafo. No sé si esa palabra se usa mucho en español. En francés y en inglés hay una distinción entre la persona que utiliza la tipografía y la persona que diseña tipografía. Una vez hablamos con Juan Bruce, uno de los amigos nuestros, con Seba, chileno que estudió con nosotros en Reading, sobre esa palabra. Y que él cuando se comunicaba con la gente en Chile le costaba que entendían la diferencia. Bueno, no como diseñador de tipografía, pero de manera pragmática aprendí a usar el árabe, Arabic, pero desde el diseño no tengo muy poco conocimiento, honestamente. Así que de vuelta, no sé si soy la persona indicada para contar mucho más de non-latin, tampoco sentí jamás que fuera algo que
No hay una pasión tampoco realmente como muy fuerte de hacer otras lenguas. no, entiendo la importancia y me gustaría, pero honestamente de vuelta siento, no sé, en mis prioridades de cosas o challenges o cosas que me gustaría hacer una buena sans serif en latín me parece suficiente reto para mí. Sí, honestamente es como eso, primordial para mí en algún momento hacerla. Inclusive empezamos a trabajar un poco en una con Uli Kaufman, uno de los que estudió con nosotros también, porque yo dije, después de hacer Tesauros, dije, no voy a hacer más Serif. serif, porque tengo que hacer una sans. Y empezamos con Uli un poco y después me encontré esta foto de Rick que había sacado en realidad del lettering que vi en Brick Lane, y dije, voy a empezar a dibujarlo un poco así como de aburrido nomás, y terminé trabajando en esa tipografía, pero está en el tintero hacer una sans serif en algún momento. Que la próxima es sans, la próxima es una sans. Intentaré, no puedo prometer nada, pero voy a intentar. Listo. Nada, entonces seguimos con la otra tanda. ¿Empiezo, Sebas? Sí, de una. Listo. Entonces, este es un poco chistoso. Yo no sé si usted va a entender esta vaina. Unos la quieren, otros la odian. Sí, la odio, diría. No sé si la odio, pero no. Si puedo evitarla, la evito. A María Ramos, perdón, Seba, no sé si te acordás, María siempre pedía pizza hawaiana. Sí. Uy, a María toca invitarla también. Agarramos y nos toca invitarla. Google Fonts. Bueno, cambió un poco la opinión mía y supongo que de todo el mundo, porque cuando empezaron eran tipografías que no tenían demasiada trascendencia como a nivel diseño, supongo, y con el tiempo se ha vuelto más profesional, la cosa mucho más profesional. Me parece algo necesario, me parece que está bueno que esté esa plataforma. Propone algo distinto para los diseñadores de tipografía en cuanto a la manera de ganar, sí, dinero, obviamente, porque nosotros lo que hacemos con un proyecto en general de tipografía, si no viene directamente pedido por un cliente, apostar muchísimo tiempo a que esa tipografía al final va a pagar que todo el trabajo y el esfuerzo, el tiempo que pones en esa tipografía, eventualmente cuando se ponga a la venta te va a compensar por ese tiempo, si el objetivo es económico, que de alguna manera me parece que si hiciste un trabajo de cierta cantidad de horas, está bien querer ganar algo de dinero. Así que Google Fonts propone algo distinto, que me parece que está bueno y que permite a muchos diseñadores como apostar menos, arriesgar menos y realmente ponerse en un proyecto del cual de inicio le van a pagar. Y nada, me parece una plataforma que ha cambiado mucho, que ahora creo que hasta Colophon tiene tipografías ahí, Dalton Mag, hay una cantidad, está bueno. Que le den un poco de seriedad a la cosa también. No digo que no sean serias, está bueno también que Borna haya ganado con un... ¿qué es? Arabic, lo que hizo él, que ganó un... ¿Rosetta? Sí, no sé si fue la que sacó con Rosetta, ganó un premio de New York Type Design, Type Director Club, un premio bastante prestigioso, está bueno, que es la primera, si no me equivoco, es la primera tipografía de Google Fonts que gana ese premio, está bueno que se le den reconocimientos, que también se consideren fuentes hechas ahí por Google para eso, para ese premio. Ok. Seguimos con esta. Supongo que visualmente en general me interesan más las display por la parte de experimentación que quizás permiten
ya que tienen menos exigencias ergonómicas, por ejemplo, Okay. a nivel de lectura, etcétera. Creo que con una tipografía de texto en general el margen es bastante chico, porque una A en cuerpo 7, 8 tiene que parecerse una A y no hay mucho margen, me parece. Pero ya en tipografías display se pueden hacer una cantidad de experimentaciones que están buenas, que dan lugar a cosas más divertidas. O sea que en general visualmente me interesan más las displays en cierto punto. Pero son más permisivas, supongo que una tipografía de texto es mucho más, la dificultad es mucho más grande, ya que el margen de error es más chico. Claro. Bueno, esta... También una plataforma de vuelta como lo de Google, me parece que está muy bueno que aparezcan este tipo de plataformas para los diseñadores, para poder también testear un poco el ambiente y ver qué recepción puede tener la tipografía, quizás tener feedback de una manera más horizontal, más abierta, y también de vuelta generar una fuente de ingreso para poder continuar y que el riesgo sea menos, quizás. Ok. Perfecto. Vamos con la siguiente. Greeley Type, supongo. ¿Really? Sí. Ok. Seba, siga con las otras 5 de esta tanda, por favor. Las últimas 5, entonces. Tipógrafa favorita. Uy, qué pregunta, Seba. Una tipógrafa favorita. Una tipógrafa favorita. Bueno, voy a decir María Ramos, obviamente. Estás ganando puntos con los amigos. Es trampa. ¿Cómo no? Listo. Algo de lo que también ya hemos hablado un poco, pero un poquito más en profundidad sobre el sistema de escritura árabe. Tengo una relación de amor y odio con el árabe, porque por cómo me toca a mí utilizarlo en esta premisa de que tiene que funcionar al lado del latín. Y sí, me generó mucha frustración al principio. Ahora ya como que me acostumbré un poco más, pero igual sigue siendo como por un lado siento que me parece reconozco que puede llegar a ser. Sí, sí. Y cuando tienen que usar latín y árabe, ¿escogen la misma tipografía que tengan las dos lenguas o son tipografías? No, en este caso, algo que me facilita o me dificulta las cosas, dependiendo el caso. Yo trabajo principalmente con nuestra tipografía institucional, Okay. que es la de la identidad, que estuvo hecha no por mí, que es una tipografía suiza T-Star, y otra hecha por 29 Letters. Y Vamos a mandarles aquí. Y entonces, como que no me encuentro todos los días en el problema de tener que elegir un Latin y un Arabic to pair with. Ya Okay. estaba, como que esas son las herramientas que me dieron, que fue un desafío también interesante, porque yo obviamente no hubiese elegido quizás esas tipografías para trabajar. Entonces trabajar con la identidad de alguien más fue algo relativamente nuevo para mí, y también aprendí una cantidad de ese ejercicio. Ok. Brick, ahora sí. Brick, ok. Bueno, de vuelta, esta es la tipografía que estoy actualmente trabajando. Se publicó la primera parte hace un año creo. Creo que Un sí. año. Sí, un año. Podemos ¿Y cuánto tiempo quieren que hable de Brick?
cortito. Corto. Bueno, nada, fue un proyecto también que tiene alguna similaridad con Thesaurus, desde el punto de vista de research y de diseño vernacular, y de también tomar una fuente de inspiración bastante precisa y terminar haciendo algo que va más allá. Por ejemplo, en este caso, Brick inicialmente surge a partir de una foto que yo tomé en Brick Lane, en el este de Londres. Creo que estaba con vos, Eva, Iborna y Uli. Mi primera vez en Londres, me parece que fue. Tomé esa foto, me pareció increíble, un cartel que hay ahí, en esa calle. Y después seguí viendo esa fotografía porque era una carpeta que tenía con muchas fuentes de inspiración ahí. Y cada vez que la veía decía, ok, tengo que hacer una tipografía con este lettering. Y finalmente, después que terminé Thesaurus, la volví a encontrar y dije, ok, capaz que ahora puedo empezar a hacer algo. Y ahí empezó el tema de vuelta, y la fuente de inspiración, si bien era precisa, no era del todo clara, porque obviamente que en un cartel no tenés todas las letras, hay solo un peso. La fotografía deforma un poco las letras, o sea que dejaba bastante margen a la imaginación y al mismo tiempo hacer una cantidad de research para averiguar, a ver si podía tener más letras para conocer un poco más de dónde vinieron, entender un poco más. ¿Cómo? Perdón. Que tiene muchísimas variables de Claro, de como interpretación finalmente también. súper, súper completa. Porque es Entonces, tan sí. raro. El Stylistic Set 4 de los nombres. Claro, porque ¿qué pasó? Yo cuando empecé a investigar un poco, descubrí que este lettering pertenecía a una fábrica de cervezas que existía, que en el siglo XIX que existía en el este de Londres, que se llamaba Truman, y que en el siglo XIX se volvió la fábrica de cervezas más grande del mundo, y que tenía sus propios pubs donde vendía su cerveza, principalmente ales. Esos pubs tenían su lettering y aparentemente la persona que se encargaba de hacer el lettering eran los que hacían los tiles, ¿cómo se llaman? Azulejos. Sí, las baldosas. Eso. Claro, y en ese momento la fachada de los edificios, como decoración principal en Londres, si van los bares, son tiles verdes o principalmente verdes. Bueno, ellos proponían el lettering también. Entonces se ve que el mismo arquitecto que se encargó de los bares, de construir esos bares, se encargó también trabajaba con esta misma empresa de tiles, y ellos proveían más o menos el mismo tipo de lettering. Pero al mirar esos diferentes pubs que quedan hoy en día en Londres, hay 3 o 4 de ellos, encontré diferencias en ciertas letras. Si bien el lettering era muy similar y era consistente, había letras que variaban. Y fue en esas letras que me empezaron a dar la idea de hacer alternates y de crear stylistic sets. Pero de vuelta, el challenge fue imaginarme a partir de esas 2 o 3 letras que encontraba que podía agrupar, digamos, imaginarme el resto de ese character set. Listo. Bueno, quedan los últimos 2 temas. Excentra. Sí. Vamos a ver. Excentra, ¿qué te puedo decir? ¿Están duras las palabras? Últimas 2 palabras, dijiste eso. No, que si están duras las palabras. Ah, no, para nada. No, no, no. Ah, Sí, son inesperadas, por eso tengo que ver un poco qué les puedo contar, que sea interesante en realidad, porque Excentra fue mi proyecto principal en Reading, y no sé qué decirles. No sé, iba a decir que fue un intento fallido, pero no sé hasta dónde. De alguna manera siento que no pude hacer lo que quería hacer, no sé. Sobre todo con el Latin. Mi intención era hacer, en ese momento, hablando de Greeley Type, yo estaba me había gustado mucho una tipografía que sacó Greeley Type que se llama Sectra,
y me había interesado mucho esta manera de cortar las letras. Esa GSD. Entonces un poco mi inspiración de alguna manera fue esa, y después también tuvimos la oportunidad de experimentar bastante en caligrafía, entonces también quise como incorporar esa otra herramienta nueva para mí de alguna manera y experimentar un poco con eso. Y nada, salieron algunas letras interesantes, pero no sé si a nivel tipográfico, si a nivel conjunto es ahí donde yo siento que falla un poco este intento. Pero fue también un proyecto hecho bastante rápido, no sé, capaz que en algún momento lo podría retomar. Increíblemente me han escrito personas para preguntarme, y hace poco un estudio de diseño que estaban haciendo un proyecto de branding y querían usar esta tipografía, obviamente que no se la cedí porque no me parece que esté ni cerca de estar terminada, pero me sorprende bastante cuando pasan esas cosas. Ok. Y bueno, para cerrar entonces, como volviendo a lo que pasa en el día a día, no, tampoco sé exactamente cómo se puede pronunciar. Shahar, no, Sharjah, No, Sharjah. Architect Triennial. Sí, bueno, esta es la institución para la cual trabajo, y es una institución que es semigubernamental, pertenece al gobierno de Sharjah. Sharjah es uno de los emiratos principales junto con Dubái y Abu Dhabi, y está a 30 minutos, 30 y pico de minutos en auto desde donde vivo. O sea que pero es bastante más conservador que Dubái. Por ejemplo, el alcohol está prohibido, y esa es una de las razones por las cuales en Sharjah y no en Dubái, Ok. que no me fui a vivir allá. Y bueno, esta institución se encarga bueno, es una plataforma para el diálogo con respecto a nivel de arquitectura en esta parte del Golfo, y se creó con ese objetivo de promover el diálogo e intentar de alguna manera decolonizar la visión de la arquitectura que hay, obviamente con la influencia western. Ujú. Y bueno, el evento principal que se encargan de hacer ellos es una trienal, es decir, un evento que pasa cada 3 años. Ahora tuvimos la primera, que fue hace unos 5 meses, 6 meses, que estuvo abierta por 3 meses, fue un evento internacional, y después hacemos una cantidad de eventos más locales y regionales durante ese periodo de 3 años que también al mismo tiempo vamos a estar preparando la próxima trienal. Así que mi rol acá es Senior Graphic Designer, y me encargo básicamente de todo el diseño gráfico, de todo lo que se crea, de la dirección artística de Instagram, y bueno, de la comunicación visual de esta institución. Ok, perfecto. Súper bien. Bueno, listo. Entonces están los temas. Pizza hawaiana, por supuesto, la primera. Google Fonts, display o texto, Future Fonts, fundidora favorita, tipógrafa favorita, Arabic Script, Brick, la tipografía, la última tipografía de Fermín, Excentra, la tipografía del máster en Reading, y el lugar donde trabaja ahora, que no sé cómo se pronuncia. Sharjah. Sharjah. Listo. Así. ¿Uruguayo esa pronunciación o cuál? No es la pronunciación. Seguramente tengo un porcentaje de pronunciación uruguaya. Como- Indiscutiblemente. Pero no, en inglés se dice bastante similar a eso, sí. Ok, creo que ya ganó, o sí, está ganando. Sí, sí, sí. O sea, y más es como terminaste allá, como, pues lo veo así, como que te fuiste para allá a ver qué pasaba, o te llamaron y te fuiste para allá. De Uruguay a Dubái. No, mira, de vuelta, cuando estaba estudiando en Suiza, hubo una amiga que terminó y que se vino tenía un tío, creo que tenía una agencia de diseño, y se vino para acá a vivir, a Dubái, a trabajar en la agencia de diseño esa del tío. Y ella formaba parte de un grupo de amigos de ahí,
y ellos siempre querían venir a visitarla acá. Y yo tenía, como dije al principio de la conversación, una cantidad de prejuicios con respecto a este lugar. Entonces yo no me interesaba de lo cultural realmente a nivel diseño gráfico, no conocía nada, no consideraba que valía la pena, no estaba en favor de muchas de las cosas que había escuchado o de la percepción que yo tenía con respecto a este lugar. Entonces yo siempre dije, no voy a ir nunca para allá. Estando en Uruguay, uno de mis amigos que formaba parte de este grupo, me mandó un link para este puesto de Senior Graphic Designer que estaban buscando acá en Sharjah, y me dijo, I dare you to go there. Entonces, honestamente, en ese momento estaba necesitando un cambio, estaba en Uruguay en ese momento, y mandé mi portfolio, mandé mi aplicación, y increíblemente me terminaron eligiendo y pasó súper rápido, y fue como inesperado, y bueno, medio kamikaze, me vine a ver qué onda, no conocía muy poco honestamente, pero sí, vine a ver qué pasaba de alguna manera, sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Un año y octubre. Un año y medio. Muy rápido. Pasó muy rápido, sí. Muy, qué locura, qué bien, un Sí. cambio radical. Gigante. Y sí, está muy lejos de mi familia, obviamente, de varios lugares que no me gustaría estar tan lejos, pero me ha permitido viajar a lugares de vuelta que están en el centro, como estratégicamente me permitió conocer con mucha facilidad una cantidad de otros lugares que jamás tampoco pensé en visitar, y como Georgia o no sé, Tbilisi o Armenia, o lugares que me han sorprendido mucho, y esa creo que es un poco la ventaja de estar acá, al menos esa ha compensado sigo pensando que a nivel diseño gráfico hay muy poco, hay un par de estudios que considero que hacen cosas que están muy buenas, pero después no hay mucho más, pero creo que la parte cultural, que compensa para mí es la posibilidad de viajar a ese tipo de lugares. Ok. Perfecto, bueno, listo. Bueno, con eso terminamos todas las tandas de preguntas, palabras y pizza hawaiana. Ya, no sé si hay alguna pregunta rápida de la gente. Y de nuevo, otra vez, mientras ahí dice top 3 de estudios de diseño gráfico. No sé. ¿Acá o internacionalmente? Creo que a nivel mundial, diría yo. A nivel mundial. Bueno, me gusta mucho Estudio Feixen. Ok. Bueno, Van a ser todos de Suiza. Bueno, no, uno de Inglaterra, Spin Studio. Me gusta mucho, que tienen una editorial que se llama Unit, creo. Que hacen una cantidad de libros súper buenos. Después, ¿qué otro estudio de diseño? Una cantidad, uno de Ginebra, que conozco a los dueños, tienen un poco, a los directores tienen un par de años más grande que yo. Neo se llama. Neo. Sí, muy bueno también. Y ese estudio me gusta, creo, porque por la cercanía que tengo con ellos, porque estudiaron en Ginebra también, la misma universidad que yo estudié, y porque conozco también de vuelta el trabajo de ellos de una manera diferente. Quizás para otra persona no sea tan interesante, pero a mí me interesa porque conozco el background de la mayoría de los proyectos y eso. Preguntan Esa pregunta está chévere. espera. Preguntan que por qué crees que no hay mucha salida de tipografía en Latinoamérica. ¿Salida en qué sentido? ¿Para los que hacen tipografía que no encuentran dónde publicarla, o que no tiene visibilidad internacional? ¿O cuál es la pregunta? Al mercado. ¿Por qué no hay tanto mercado de tipografía como profesión en Latinoamérica? ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que
Uruguay, en mi percepción al menos, y de vuelta voy a hablar de Uruguay porque es lo que yo quizás más conozco, y de vuelta voy a decir que no conozco demasiado, porque sería bastante atrevido de mi parte decir que yo conozco lo que pasa en Latinoamérica, no me parece que sea el caso. Estoy bastante ajeno, por el contrario, a lo que está pasando allá, especialmente en la escena de diseño. Pero supongo, más que tener una respuesta, puedo tener una hipótesis, que quizás que tiene que ver con un proceso de, de formación. No sé cuántos años hace que en Latinoamérica se están, por ejemplo, hay máster de tipografía. Creo que todo eso es como una escalera que hay que ir haciendo escalón por escalón para ir subiendo. Quizás hay un tema de tiempo que aún no está, que las formaciones de tipografía son quizás más nuevas en comparación con las que hay en Europa. Quizás también que la escena, si bien la Internet ha abierto una cantidad de puertas para que la gente empiece a decir, ok, lo que hacen allá es tan bueno como lo que hacen acá, a veces lleva un poquito de tiempo. En el caso de que la calidad sí esté en Latinoamérica y que no sea ese el problema, que mi primera hipótesis, perdón, fue esa, justamente, que quizás la formación a nivel general llegó más tarde y por eso la calidad quizás aún no está ahí. Puedo llegar a suponer eso, no considero que sepa cuál es la respuesta. Ok. Acá hay una pregunta que me parece chévere y es como, ¿vale la pena estudiar tipografía así no se vaya a dedicar al diseño de tipografía después? O sea, creo que es como diseñador. Muy buena pregunta. Lamentablemente no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y esa pregunta me la he hecho a mí también. Yo cuando terminé, que yo decidí ir a estudiar tipografía, estaba bastante seguro que no iba a terminar volviéndome un tipógrafo, un diseñador de tipografías al 100%. Nunca estuvo en mi cabeza. Sí me interesaba muchísimo la tipografía y consideraba que saber más de tipografía y tener más libertad, al tener más conocimiento, me iba a hacer indirectamente o directamente quizá un mejor diseñador gráfico, que era mi objetivo final. Si es el caso o no lo es, no lo sé, porque yo durante ese año puse en pausa una cantidad de cosas. Por ejemplo, la posibilidad de enseñar ahí en Ginebra, que tuvo ciertas consecuencias no haberla aceptado en ese momento y esperar un año más tarde para volver a enseñar a Ginebra. Las consecuencias, para que entiendan, fueron que las visas y la situación a nivel legal para mí cambió en ese año y tuvo un impacto en mi carrera como diseñador indirectamente. O sea, no sé si yo soy seguramente, no tengo la respuesta nuevamente, pero no sé si soy un mejor diseñador gráfico por haber hecho ese curso en Reading. Supongo que sí, pero no sé si yo hubiese ese año entero, si hubiese seguido o me hubiese metido directamente a enseñar y hubiese seguido haciendo diseño gráfico en vez de poner pausa por un año, ¿cuál sería hoy mi situación? O sea que supongo que es bastante personal. ¿Y cuál es el lugar que le quieras dar a la tipografía? Para mí tiene un lugar central en el diseño gráfico y es por eso que tendería a decir que me ayudó, sí, supongo que sí. Pero supongo que depende bastante de cada uno. Creo que también es una generación de diseño tipográfico que está muy pendiente del diseño gráfico también, porque a veces se siente como que el diseñador de tipografías el diseñador o la diseñadora de tipografías está muy separado del mundo gráfico. Y creo que ahora, últimamente, los estudios como Greeley, como Klim, son estudios de tipografía, pero una carga de diseño gráfico muy fuerte. Y creo que cada vez están más de la mano, creería yo. Bueno, por último, pregunta, una pregunta, la voy a leer toda, ya la entendí. Pero dice, ¿prefieres hacer una tipografía con un set y tamaño de variables limitado, garantizando una salida rápida al mercado, o prefieres diseñar familias con extensa cantidad de variables y un set de caracteres muy amplio? Qué preguntaza. Sí.
Y como preferir, me gustaría quizás como publicar más rápido, capaz, porque es muy lento todo, honestamente. Al menos para mí, mi experiencia, mi proceso es bastante lento, considero, en general, sí. Y eso de vuelta que hoy hay algunos plugins que pueden acelerar un cachitito alguna de las cosas, pero yo hago casi todo a mano y el kerning lo hago todo a mano también así que es muy lento. Me encantaría poder acelerar ese proceso y publicar antes. Lo que intenté hacer quizás con Brick fue un poco eso, publicar primero 3 estilos a diferencia de con Thesaurus. Fui como publicando de a poco. Supongo que la motivación fue esa, como no económica nuevamente, pero sí no esperar tanto para ver qué pasa con esa tipografía. Y quizás largarla. Con Thesaurus capaz que tenía más hambre o interés de tener como un impacto así a nivel como de hacerme un nombre, no sé, en el rubro de la tipografía. Sentí que Thesaurus me iba a dar esa posibilidad y quería como terminar todo y cada vez había más cosas para hacer. Empecé a hacer un italic, luego las display y como que no quería publicarla hasta que no estuviera todo hecho. Y Siempre capaz que... súper lindo. Que siempre Gracias. un manicure en sus fuentes. Entonces quizás que con Brick eso ya estaba un poco saciado de alguna manera. No la he mandado ni a ningún tipo de concurso, a diferencia de Thesaurus. También por el approach que tienen Typotech y Colophon, donde capaz que Typotech es más, Canon están más como, les interesa más mostrar y mandarla a concursos y esto y lo otro, y Colophon realmente no siento, en todo caso conmigo, que haya mucho incentivo en ese sentido. Ya. Entonces fueron dos experiencias bastante distintas. Igualmente, los malditos números de Brick, que nunca los van a ver, hay como 4 sets diferentes y Colophon es del principio de hacer todos los números en todas las opciones y me dijo que había hecho el récord de números en una tipografía. No sé si es cierto, pero la verdad que el character set es increíblemente grande, culpa de los números, porque hay variables de todo tipo. Así que finalmente me engañé por ese lado cuando empecé, ok, vamos a hacer estos character stylistic sets. Finalmente fue terrible trampa y se terminó extendiendo muchísimo y eso no lo vi cuando me embarqué en Cuando eso. empezó. ¿Usted cree Así que sí, intenté hacerlo más rápido y creo que un poco pude, pero tampoco fue muchísimo más rápido que con Thesaurus, quizás. Ok. No, bueno, ya me surgió una pregunta y era, no sé ¿Cómo si no, Seba? Pregúntame. ahora que tiene una entrada de dinero, una entrada de dinero estable por otro trabajo, se siente más tranquilo en desarrollar fuentes más complejas o con más cuidado que si dependiera de la venta de esa fuente. O sea, si su entrada de dinero dependiera de la entrada de la fuente. No sé. Buena pregunta, se entiende clarísimo, Seba, pero honestamente nunca creí que una tipografía me iba a dar de comer de alguna manera. Okay. Fue más por la gloria, digamos, que por la curiosidad que realmente creyendo que iba a hacer una diferencia financiera. Así que no, eso no está mucho, no ha cambiado de cuando hice Thesaurus capaz ahora. No, para nada, no creo que esté en mi cabeza. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Listo. Bueno, no sé qué horas son allá. Sí, porque ya 12:30, pero no importa si tienen otra pregunta. No hay problema. usted dijo que le gustaba trasnochar. Exactamente. No, mentiras, Exactamente. no sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta para Fermín.
para no hacerlo trasnochar tanto tampoco. Sí, No, pues, es el cumple de mi novia, ahora son las 2, hace 35 minutos tengo que ir a saludar, pero un ratito más. Ah, despierta. sí, te cantamos todos el Happy Birthday. Ahí 57, vea. Bueno, listo, ¿no? Si no tienen otra preguntita por ahí, creo que lanzaron una. ¿El workflow más interesante con Typotech o Colophon? Buena pregunta. De Monca Populus. Lo embalaron. A ver. Estoy pensando realmente cuáles fueron las diferencias. Honestamente creo que tuve bastante suerte. Con Thesaurus, por ejemplo, no hubo demasiado intercambio. Sí que los chequeos, por ejemplo, de la tipografía quizás fueron un poco más largos, no sé si más intensos o de mejor calidad, eso no lo puedo decir y no considero que sea así, pero Typotech, Peter tomó bastante más tiempo en chequear quizás Thesaurus, capaz porque era más grande la familia también, pero y en específico me acuerdo que a nivel estético o lo que sea hubo muy pocas correcciones y en el lugar donde tuvimos algún intercambio y discutimos más fue con la Display Italic de Thesaurus. Y recuerdo que me haya dicho que lo que le había gustado de Thesaurus era que yo venía de Reading y no estaba haciendo The Reading Thing con Thesaurus, y que sí lo estaba haciendo en la Italic Display. Y fue algo que yo no podía entender de qué me estaba hablando y me persiguió por un buen tiempo porque yo no le quería preguntar, quería descubrir yo qué era lo que me quería decir. Entonces me puso a trabajar mucho eso y tuvo, creo, no sé si terminé sabiendo qué era, pero sí que llegué a hacer algo que yo estaba más convencido que lo que estaba inicialmente, y que cuando le volví a mostrar la nueva versión revisada, le gustó mucho y estoy muy contento de esa versión, que no haya publicado la primera versión que yo consideraba que era la correcta en principio. Así que con Colophon, no sé si tuvimos, creo que fue bastante también fácil y tipo son re cool también, que yo propuse una cantidad de ideas. En lo que hubo más discusión supongo que fue en cómo trataron los stylistic sets, cómo agruparlos. Eso sí que fue bastante engorroso en principio, pero después, como podrán ver, hay ciertas cosas muy específicas en las cuales he tenido intercambios grandes con ellos. Después el resto en general, por suerte, no hubo mucha discusión, más que nada mandar para que hagan un chequeo general, obviamente la calidad, y por ejemplo, en mi caso a mí me gusta chequear con ellos las capitales antes de hacer obviamente las small caps, porque si hay una corrección a nivel no sé, estético, el trabajo es el doble después para corregir, porque obviamente que impactan las small caps, y tengo como esos milestones que cada tanto yo digo que ahora es importante que ellos que aprueben de alguna manera, si bien de vuelta ninguno de esos dos estudios son, al menos conmigo, yo sentí que que había una cosa de mandanos que vamos a aprobar, era más que nada un chequeo de calidad general, porque cada uno tiene sus estándares. Por ejemplo, Peter Villac escribe todos los Open Type Features él mismo, tiene su manera, y no, que yo sepa, Colophon no son tan estrictos con eso.
O sea que Peter me pedía que enviara los archivos de cierta manera y no por esta razón. Ok. Así que no sé, la pregunta era cuál era más interesante. Los dos distintos, pero ninguno me resultó más interesante que el otro. Me resultó un poquito diferente, capaz, en lo que expliqué recién, pero no mucho más. Ok. Bueno, listo. Fer, mil gracias. Hace mucho no nos... Por nada, gracias por aceptar la invitación de nuevo. Sí. por supuesto. Y nada, ¿no? Si ya entra aquí Don Alex, el director técnico de la zona. No, nada. Gracias, Bueno, Fermín. no, gracias a ustedes. La verdad que es un gusto charlar con ustedes, súper cool. Y Saludos a todos ahí los que están conectados. sí, muchas gracias a los que participaron, obviamente, por las preguntas. Y bueno, ya nos veremos, Fernanda, en Argentina en algún momento. Y No, muchas gracias, chicos de Bastarda, también por ponerse la 10 hoy con esta increíble charla. Siempre este formato es bien interesante porque, como decía Fermín, ese tema de las preguntas inesperadas y cómo ponerlos a pensar un poco es bien chévere. Los que siguen ahí conectados, porfa, no se vayan para que nos tomemos ahorita el screenshot que normalmente, nuestra foto grupal que normalmente nos estamos tomando. Agradecer a todo el equipo de Type Thursday, a Sumo, a Malu, otra vez a los chicos de Bastarda, obviamente a nuestro invitado de lujo hoy, Fermín, por acá. muchas gracias. Cuando quieras, bienvenido a compartir lo que quieras. La casa está y la puerta está abierta aquí con nosotros. ¿Cómo no? Y nada, pues pongan su cámara, vamos a hacer nuestro habitual, nuestra foto grupal. Y Registro antes de que se acabe el mundo, por favor. pónganlo. No, muchísimas gracias en serio a todos por Ahí, conectarse. Juan Villanueva, ¿qué más? voy con la primera, miren la cámara. Ahí está Isaías también. Un saludo a Isaías. Isaías, que también le mandó, no sé si Fermín alcanzó a leer. No he visto nada, un abrazo para él también. Voy por la segunda página porque somos un montón y nos salen todos los que, porfa, los que no tienen la cámara. A ver, mira, ¿cómo hago para poder visualizar que solo... Pero no les vaya a prender la cámara, ¿qué tal que estén en bola en la cámara? No, para que solo me muestre en el grid las personas que tienen cámara. David, Desvin, súper bien. ¿Qué más? Saludos a toda la gente. En Medellín. Con casa barbudo. Monca Regio con su baby, que ha estado siempre súper pendiente de ser papá en las charlas. Siempre lo tiene dormido. A la última, por ahí. Y sale. Listo. Entonces, muchísimas gracias otra vez, muchachos. Recuerden por ahí seguirnos en las redes y a Fermín también. Sigan su trabajo, sigan todo lo que estamos compartiendo. Estén pendientes de lo que viene. Ahorita les cuento como para los que nos preguntan por qué paramos. Estamos haciendo tandas de 3 eventos. Descansamos una semana o 2 dependiendo el trabajo que tengamos también que hacer como personal. Se vienen por ahí 2 invitados bien interesantes también estas 2 semanas que siguen. No se los spoileamos todavía para que estén ahí pendientes, pero son unas charlas increíbles también. Entonces, muchas gracias a todos otra vez y nos estamos hablando el próximo jueves.